Bueno, vamos a comentar un poco el trabajo práctico número 2, que es en relación a los fundamentos de psicolingüística. Vamos a ir comentando consigna por consigna para que les sirva de orientación al momento de tener que responderla. Así que les sugiero en todo caso que desde ya, ¿no? Antes de hacer el trabajo práctico número 2, vean el audiovisual sobre la clase sobre fundamentos de psicolingüística. Porque ahí van a encontrar, más allá también de la lectura de la bibliografía, elementos orientativos muy importantes para poder interpretar de manera correcta las consignas. Bueno, vamos entonces. El trabajo práctico va como complejizándose en la medida en que avanzan en las consignas. Empiezan con algunas que son muy sencillas al principio y después hay que ir como subiendo en el nivel de reflexión y de esfuerzo para lograr alcanzar la respuesta. Ese es el desafío interno que tiene el trabajo. Bueno, la primera dice, bueno, ¿qué similitudes y diferencias se pueden encontrar entre la computadora y la mente? Eso es tratar de pensar, hagan un cuadrito de similitud y diferencias entre uno y otro, o dos cuadritos, ¿no? Ponen la mente y la computadora, similitudes, y después mente y computadora, diferencias. Es para que ustedes vean el alcance un poco de la metáfora computacional, que ahí la explicamos en el audiovisual de la clase, y bueno, que puedan pensar hasta dónde se puede utilizar esta metáfora computacional de la mente y dónde fracasa, dónde no tiene cabida, en qué situaciones se plantean una distancia insalvable, o sea que no la puede cubrir esta metáfora. Ahí estarían las diferencias. Bueno, ¿y en cuáles sí? La 2 selecciona expresiones discursivas de nuestra cultura en las que se haga alusión a la metáfora computacional. Esta metáfora que comenzó con el cognitivismo a invadir la cultura, ¿no? En la medida en que se empezó a pensar lo mental como dentro del procesamiento de la información. Como todas las cosas, la gente la empezó a utilizar para interpretar situaciones cotidianas, ¿no? Se me pelaron los cables. Podría ser una expresión discursiva de nuestra cultura que hace referencia a esta cuestión eléctrica, ¿no? Del funcionamiento cerebral y bueno, piensen ahí porque hay un montón. Nosotros usamos cotidianamente, es para jugar un poquito con esta cuestión del concepto de metáfora computacional. Bueno, después vamos a la 3. Dice, usted ha estudiado que existen diferentes procesadores mentales o módulos, cada uno de los cuales está encargado de procesar una etapa de la información lingüística, ya sea en lo que respecta a la comprensión o a la producción del habla. Bueno, existen dos interpretaciones, una unidireccional y otra interactiva, y ahí, dada la siguiente secuencia de oraciones que ustedes tienen, tendrían que utilizar esa secuencia de oraciones para justificar alguna de esas dos hipótesis, la unidireccional o la interactiva, porque eso sucede en la caja negra. Entonces, como vimos en la clase, en la caja negra se hacen hipótesis, es teoría. Después hay que, a través de situaciones experimentales, porque la psicolingüística es una ciencia experimental, comprobar, ¿no? O darle validez a esas hipótesis que uno hizo. Entonces, esto, si sería un dato objetivo, esta secuencia de frases, ¿cuál de las dos hipótesis, la unidireccional o la interactiva, de cómo fluye la información lingüística dentro de la caja negra, cuál de esas dos hipótesis se ajustaría mejor a esta secuencia de oraciones? Es para
que ustedes sean, podríamos decir, pequeños iniciadores que se están iniciando en la psicolingüística experimental. Entonces empiezan a... un poco con eso tiene que ver el espíritu de este trabajo práctico, ¿no? Les planteé algunos desafíos, ahora vamos a ver en los próximos ejercicios, para que ustedes piensen cómo resolverlos con las herramientas que tienen hasta ahora y en esta disciplina que es experimental y que implica ir y venir entre la teoría y la práctica, ¿no? O entre la hipótesis y el experimento o la comprobación. Un poco de eso se trata también la psicolingüística. Bueno, vamos a la tercera. Bueno, acá ustedes lo que tienen que hacer es, primero relean en la página 18 y 19 del capítulo 1, hay la descripción de cómo se utiliza, en el caso de los trastornos del lenguaje, cómo se utilizan estos trastornos como evidencia para comprobar también hipótesis acerca del funcionamiento del procesamiento lingüístico de lo que pasa en la caja negra. Ustedes vieron que habíamos visto 4 métodos para la psicolingüística. Uno de ellos, el último, era el que tenía que ver con la neuropsicología cognitiva, que tiene que ver con todo esto de todas las patologías del lenguaje, los trastornos del lenguaje. Entonces, esas patologías, como también vimos cuando en las bases biológicas del lenguaje, al final de la clase, esas patologías sirven para establecer restricciones a las hipótesis, es decir, para limitarlas un poco en cuanto a la modelación que se hace de la caja negra. Entonces, este ejemplo, si lo relacionamos un poco, en realidad no tiene relación con el 18 y 19. Lean primero cómo se piensan los trastornos del lenguaje para utilizarlos como evidencia para comprobar hipótesis, cómo se piensa ahí en el ejemplo del 18 y 19, y después vengan acá y traten de usar una lógica parecida. Entonces, ¿cómo es la propuesta del ejercicio? Es a una persona que tuvo una lesión cerebral que le afectó los centros biológicos del lenguaje, se le pidió que lea una lista de palabras en voz alta. Hasta ahí más o menos parecido a lo que aparece en la página 18 y 19. Se encontró que su capacidad de producción lingüística fue la siguiente. Entonces, en la columna de la izquierda sería lo que le lee la persona encargada del experimento. Sería el médico o el científico, el psicolingüista, y la producción lingüística es lo que repite la persona, pero no la va a repetir tal cual se la dijo el psicolingüista, sino que la va a repetir en función de las posibilidades que tiene después de la lesión. Entonces va a haber una desviación. Entonces, ¿qué es lo que le pide el ejercicio? Postule alguna hipótesis acerca del procesamiento de palabras, o sea, de estas palabras que hay que repetirlas, llega el estímulo y la tengo que repetir, dentro de la caja negra, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el trastorno del lenguaje descrito. O sea, ustedes utilizan esta evidencia empírica, que es lo que está acá en las dos columnas, eso es la evidencia empírica, la desviación que tiene la persona, utilizan esa evidencia, esa desviación, para justificar alguna hipótesis de cómo sería el procesamiento de palabras dentro de la caja negra. Sugerencia: vean si cada vez que repite la persona las palabras se puede detectar algún patrón de desviación. Algún patrón de desviación. Ese patrón puede ser indicador de cómo se procesan las palabras, el léxico, las unidades léxicas, como decíamos ahí en la clase, las unidades léxicas, cuando las tenemos que producir para decirlas,
hay una serie de pasos, de operaciones mentales en cada uno de los módulos que van a permitir ese proceso de producción. Ahora, esta persona, ahí algo le está fallando, porque no dice lo mismo que escuchó. Entonces, en alguno de los módulos hay algo que está fallando para construir las palabras. Construir las palabras. Y vean ustedes, piensen, jueguen con las hipótesis. En esto de construir las palabras se construyen a partir de unidades menores, que se las denomina unidades subléxicas, porque están adentro de la palabra. Ahora, esas unidades subléxicas tienen distintos niveles en la medida en que nos vamos metiendo dentro de una palabra. Esos niveles pueden ser el nivel de la sílaba, porque una palabra la podemos descomponer en sílabas. Esos niveles pueden ser más reducidos, entonces estamos en el nivel de las letras, porque una palabra está compuesta por letras. Entonces fíjense ahí en esos niveles, si se puede encontrar algún patrón que los oriente. Y ya casi se lo respondí. Así que sorpréndanme con la respuesta. Sorpréndanme. Vamos entonces a la última, que es la más dura, la más difícil de todas. Esta sí que hay que pensar. Vamos a ver cómo sale. Dice así: el diccionario de una lengua. A ver, para ir leyendo, ¿no? Le doy una pauta. Acá hay que recuperar lo que vieron en semiótica. ¿Se acuerdan Saussure? ¿Se acuerdan el signo lingüístico? ¿Se acuerdan que el signo lingüístico tenía dos componentes adentro? Significante, significado. Signo lingüístico. Acá lo mencionamos, el signo es la palabra. Cuando dice palabra, le hacemos referencia al signo. Entonces, que un signo o una palabra tiene dos componentes. La dimensión significante, la forma, y la imagen, el significado, el sentido, lo que fuera. Eso traten de pensarlo, porque de tenerlo bien claro. ¿A qué hace referencia el nivel de significante? Agarren los textos de semiótica, repasen, tranquilos, la forma. En la palabra, el nivel del significante, ¿a dónde nos reenvía? Y a dónde nos reenvía el nivel del sentido o del significado. Eso hay que tenerlo muy claro para encarar esta consigna. Y esto es preparatorio para todo lo que vamos a ver después, cuando lleguemos a meternos así ya de lleno al procesamiento lingüístico, porque el procesamiento lingüístico se organiza en relación a estos dos registros, al del significante y al del significado. Entonces vamos pensando ya, preparando, caldeando las neuronas para ese momento cuando lleguemos. Significante y significado, eso es lo que organiza esta consigna. Entonces vamos a leerla. El diccionario de una lengua nos permite acceder al significado preciso, consensuado. Un diccionario nos da un significado consensuado en el que todos lo compartimos, de las palabras, de los signos. Sin embargo, lo hace de una manera muy particular. Entonces vamos a explorar qué pasa cuando nosotros nos ponemos frente a un diccionario y queremos encontrar el significado de una palabra. El significado que nos da el diccionario, el consensuado. Primero, dice entonces, explicita el modo de acceso al significado implícito en cualquier diccionario. Utilice el mecanismo encontrado en lo anterior para mostrar que en las palabras, en los signos, tal cual lo dijo Saussure, el nivel significante, el formal, no remite de manera directa al nivel del significado semántico, tal como lo había planteado Saussure en su definición del signo. Entonces, vayan, pónganse frente a un diccionario, busquen una palabra conocida primero, hagan ese ejercicio de, encontrar cuál es el significado de acuerdo a lo que nos dice después de los dos puntos. Por ejemplo, acá le da sugerencia, empiece por una palabra conocida, casa.
Casa. Entonces, bueno, uno va al diccionario y busca la definición de casa o encuentra varias definiciones, porque después están las acepciones. Bueno, casa, dos puntos, nos da y ahí llegamos al significado de lo que es una casa. Bueno, hasta ahí ustedes van a vivir en un espejismo. Ahora, porque el signo nos reenvía a un espejismo. Y es pensar que del nivel del significante en sí mismo surge el nivel del significado o sentido de la palabra. Y no es cierto. Hay que hacer un conjunto de operaciones para llegar al nivel del significado cuando estamos frente al significante de una palabra. Por lo tanto, la segunda parte de la sugerencia en la consigna es busquen una palabra no habitual, que no utilizamos habitualmente, como podría ser seprem, ahí está escrita, y hagan el mismo ejercicio. Ustedes van al diccionario a buscar el significado de seprem. Entonces van con medio signo, podríamos decir. ¿Por qué? No se lo digo, piénsenlo. Y después de los dos puntos de seprem, tienen que hacer un conjunto de operaciones para poder acceder al significado. Esas operaciones, ¿entre qué y qué son? Bueno, esas operaciones, ¿entre qué y qué son? Es lo que ustedes se tendrían que haber dado cuenta en el punto I. En el primer punto, explicite el modo de acceso al significado implícito en cualquier diccionario. Entonces, bueno, seguramente este es el punto culmine del trabajo práctico. Acá hay que pensar. Hay que enojarse con la consigna. Si no llegan, a lo que lleguen, la trabajamos en el foro. A lo que lleguen, lo trabajamos en el foro y lo discutimos. Bueno, no le digo más nada. Y la última, la 6, realizar una conclusión de lo trabajado. Es decir, traten de hacer una mirada de helicóptero, es decir, alejarse de todas las consignas y ver a ver si hay algo que las une o varias cosas que las une, que tienen en común, como una especie de decantamiento de las consignas, a ver qué es lo que quedó abajo de todo. Y entonces, o alguna otra cosa que se les ocurra que sea interesante y fundamentada, por supuesto. Siempre fundamentada. Bueno, entonces, de nuevo, obviamente, para realizar este trabajo práctico, primero hay que leer la bibliografía, sobre todo la de fundamentos, el capítulo 1, eso es esencial, y la clase. La clase hay que verla, porque si no, no se va a entender alguna de las cuestiones donde tienen que poner en práctica los conceptos que están en la clase. Bueno, espero que tengan suerte y nos vemos en el foro. ¿Listo? Chao.